bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. El cine es espectáculo y como tal nos ha ofrecido un sinfín de posibilidades. Batallas aéreas, catástrofes naturales, explosiones consecutivas y ataques de monstruos. Cada género cinematográfico es diferente, atrayendo a espectadores muy dispares entre sí, pero que desean olvidarse del exterior cuando entran en una sala de proyección. Y a partir de ese momento, lo único que importa es pasar un buen rato viendo la película que aparece en la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tipo de cine que sigue reportando millones a las productoras de hoy en día, pero que surgió súbitamente hace más de 90 años. Para ello, retrocedemos en el tiempo al año 1933, para atravesar nuestra querida alfombra hablando de aventuras, secuestros y monstruos. Hoy, en Alfombra Roja, King Kong. King Kong nos cuenta la historia de una expedición organizada por Carl Denham, director de cine que desea rodar la mejor película de aventuras de la historia. Para ello se embarca rumbo a la Isla Calavera, lugar recóndito que muy pocos han podido descubrir. Allí se encuentran con una civilización que adora a un gigantesco gorila. Cuando los indígenas secuestran a la actriz principal y se la ofrecen como tributo al monstruo, éste se encapricha con la joven, así que la compañía cinematográfica decide ir a salvarla. Cuando comprenden que mejor que rodar un film es llevar al gorila a la civilización, lo encadenan para mostrarlo en los teatros de Broadway. Pero King Kong solo desea a la chica y decide llevársela escalando el Empire State Building. La película estuvo dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, cineastas responsables de títulos como El Gran Gorila, Los Últimos Días de Pompeya o El Hijo de Kong. Fay Wray interpreta a Anne Darrow, a quien hemos visto en cintas como El malvado Sarov, Delito de pasión o La abeja reina. Robert Armstrong es Carl Denham y ha protagonizado títulos como El hombre de la conquista, Sangre sobre el sol y El fugitivo. Junto a ellos, Bruce Cabot en el rol de Jack Driscoll, que tiene en su filmografía películas como Los Comancheros, Atari o Chisum. King Kong es, sin duda alguna, la película de monstruos más famosa de la historia. Y lo es por algo muy simple. Este film funda el género de cine de monstruos, que se caracteriza por soltar a una criatura gigantesca o mítica en una ciudad y desatar una vorágine de destrucción. Pero King Kong también pertenece a otro género que ha ido desapareciendo con el tiempo, y es el de los mundos perdidos. A finales del siglo XIX, el anhelo del público por descubrir lugares inexplorados, terrenos fértiles y vírgenes, junglas frondosas en las que habitaran todo tipo de criaturas extrañas, era realmente enorme. Relatos literarios de Arthur Conan Doyle o Edgar Rice Burroughs, con su también proverbial Tarzán de los monos, habían excitado la imaginación de los nuevos urbanitas, habitantes de las nuevas megaciudades de Estados Unidos, y que habían dejado atrás su conexión con el mundo natural. A esto se unió la obsesión de Merian C. Cooper por los simios desde finales de los años 20 y la posibilidad de hacer una gran película sobre gorilas desde su abandono de la Paramount y su fichaje por la mítica RKO, al amparo del no menos mítico David O. Selznick. Aunque la Gran Depresión todavía hacía estragos, Selznick le prometió a Cooper que su película se haría, y después de mucho trabajo en el guión y de haberse titulado al proyecto La octava maravilla del mundo, la película se hizo realidad con unos costes no demasiado elevados para un rodaje que se prolongó durante más de 8 meses. Multitud de autores han incursionado en estas aguas.
las cuales se irían desvaneciendo a medida que el mundo terminara por ser totalmente explorado. Civilizaciones perdidas, lugares desconocidos del mapa, razas y criaturas extraviadas en el tiempo, se han evaporado con el paso de los años. Hoy por hoy, es inimaginable concebir al Tarzán de Burroughs correteando por la jungla africana sin toparse con alguna autopista. En los años 30 aún había terreno para una imaginación fértil en tal sentido. King Kong es una pseudo-traslación de La Bella y la Bestia. El guión se empecina en ello, mencionándolo a cada rato en la boca de los protagonistas. La obsesión del gorila se centra en la posesión, porque Anne Darrow no deja de ser un juguete bonito. A diferencia de los remakes de 1976 y 2005, donde Kong realmente establecía un nexo sentimental con la protagonista, en el original de 1933 no deja de ser el malvado deforme que roba a la heroína. Desde ese enfoque, el relato funciona de un modo muy diferente. Kong no es héroe, sino villano. Sin duda, el film es fruto de su tiempo. Fay Wray todavía parece ser heredera del modo de actuación del cine mudo. No olvidemos que esta película está rodada en época muy temprana. Pero el verdadero protagonista del film es en realidad Carl Denham, que aquí no es un demente, sino simplemente un aventurero. La tripulación lo respeta porque lo conoce de aventuras anteriores. En cambio, Driscoll aquí es un personaje secundario que toma algo de protagonismo con la llegada de la expedición a la isla. Es muy tosco como héroe y hasta como protagonista romántico. La relación con Anne Darrow es muy torpe y no hay mucha química entre Cabot y Ray. Es como si todos los personajes estuvieran supeditados a la trama y no tuvieran demasiada personalidad propia. Por todo ello, dramáticamente, el King Kong de 1933 tiene torpeza. Pero como film de aventuras, es realmente espectacular. Comenzando por la animación stop motion de Kong, que a pesar de ser rudimentaria, está plena de sutilezas increíbles. Siguiendo por la excelente dirección de Merian Cooper y Ernest Schwetzschack, que es realmente moderna y ágil. Hay secuencias de las que uno imagina el enorme esfuerzo que deben de haber costado con los limitados medios de la época. Kong acariciando y desvistiendo a Anne, o la fabulosa pelea con el dinosaurio, que termina por arrancar el árbol en el que la joven se encuentra refugiada. Desde el momento en que el simio rapta a la chica, y donde prácticamente no hay diálogos, es una escalada constante de emoción. El ataque del estegosaurio a la expedición, las peleas constantes de Kong, los peligros que rondan en la jungla. No solo es muy innovador para su época, sino que además es increíblemente violento. Kong destroza a sus víctimas arrancándoles la cabeza o desmembrándolos. La caída de los marineros en el abismo, una formidable escena donde Driscoll corta la liana que sostiene a un enorme reptil que quiere escabullirse en la cueva que lo refugia, o la batalla con el dinosaurio, donde el cuerpo queda inerte y sangrante. Sin duda, la animación de Willis O'Brien es de primera. Este es un film que conserva intacta su aura de clásico. Por supuesto, ante el espectador moderno, hay algunas cosas que hoy resultan esquemáticas o inapropiadas, desde el perfil de los personajes hasta los nativos de la isla Calavera, que pasan de hostiles a aliados cuando King Kong lanza su arremetida final. Y por supuesto, la llegada a Nueva York. El ataque rampante de Kong es formidable, hasta su clásico final en las alturas del Empire State. Es una metáfora de que la civilización aplasta a lo salvaje, lo corrompe, enloquece y termina por matarlo. El mundo civilizado es más cruel que la jungla. El elemento romántico funciona en dos niveles. Por un lado está el romance entre Jack y Anne, que si bien tiene su desarrollo como si hubiese surgido un poco de la nada, avanza a un ritmo enorme.
Por otro lado, está la relación entre Anne y King Kong. La primera se reduce a simples gritos de terror, muy comprensible, y el segundo está encaprichado con ella. Fay Wray demuestra una gran habilidad cuando Kong está delante, como si realmente estuviese allí. La película hace una excelente construcción, empezando con el misterio y misticismo acerca del lugar al que se dirigen. Tenemos una presentación muy buena de Kong, con mucha acción y unos efectos especiales brillantes para la época, con escenas muy crudas cuando la bestia se libera en la ciudad. Realmente el clímax está muy bien orquestado desde el inicio del film. Otro de los matices más relevantes de esta cinta es cómo afronta aspectos éticos como la humanización o la deshumanización de ciertos personajes. En primer lugar, la humanización se ve representada a través de la figura de King Kong, el gigante gorila que apresa a Anne y al que la civilización ve como un monstruo que amenaza la paz y la convivencia. Sin embargo, vemos en King Kong a un personaje que, a pesar de su apariencia y su condición, se preocupa por Anne y la protege de distintas amenazas a lo largo del film, jugándose la vida por ella. La película, a través de distintas situaciones, humaniza aquello que en un principio se presenta como una bestia sin escrúpulos. Por otro lado, Carl Denham, el productor que pretende filmar una película en la isla y conseguir grabar a King Kong, es el personaje que mejor representa la deshumanización de la civilización. Su ambición desmedida y sus ansias de ganar dinero le llevan a poner en peligro todo lo que lo rodea, incluyendo con ello a Anne, a King Kong, a su equipo y a la ciudad de Nueva York. El acto que le condena es la captura de King Kong, al que saca de su hábitat natural, donde convive con el ecosistema al que pertenece, para convertirlo en una atracción de feria en los teatros de Nueva York y lucrarse con ello. A pesar de la antigüedad de la película, King Kong es, para la época a la que pertenece, una obra maestra en lo que respecta a distintos aspectos técnicos y al uso de los efectos especiales. Lo más destacable es el reto que supuso representar a King Kong, que en realidad no eran más que dos figuras de 45 y 60 centímetros grabadas a través de la técnica del stop motion o animación fotograma a fotograma, que simula movimiento por medio de objetos que permanecen estáticos a través de la sucesión de imágenes fijas. Esta es la técnica que se emplea para grabar los planos generales de King Kong y los demás dinosaurios de la isla, inmortalizando memorables escenas como la pelea de Kong con un dinosaurio, su escalada por el Empire State o su enfrentamiento con los aviones estadounidenses. Además, se construyeron manos, pies y la cabeza de King Kong a escala real para las escenas en las que se veían solamente estas partes en pantalla. Ejemplo de todo esto son las secuencias en las que Anne se encuentra atrapada en la mano del simio, cuando éste destruye con sus pies y manos todo lo que encuentra a su paso en el poblado indígena, o cuando se realizan primeros planos de la cara del gigantesco gorila. Para otras escenas de la trama que ocurre en la isla, se utilizó la técnica de la retroproyección, es decir, se filma en un primer plano a los actores mientras se proyecta en una pantalla translúcida una grabación realizada anteriormente. Esto es lo que se lleva a cabo para simular el enfrentamiento entre Denham y su equipo con un dinosaurio al inicio de su travesía por la isla Calavera. El rugido de King Kong fue creado utilizando una combinación de varios sonidos, incluyendo el rugido de un león, el gruñido de un tigre y el sonido de un elefante. Estos sonidos fueron mezclados y modificados para darle al rugido su característico y aterrador tono. En el guión original, King Kong tenía un final alternativo en el que el gorila sobrevivía y era llevado a Nueva York para ser exhibido en un circo. Sin embargo, este final fue cambiado debido a diversas preocupaciones del equipo de producción, entre ellas su viabilidad técnica y presupuestaria, dos elementos fundamentales a tener en consideración antes de llevar algo a la pantalla.
La versión original de King Kong tenía varias escenas que se considerarían demasiado violentas o perturbadoras para el público. Estas secuencias fueron eliminadas en versiones posteriores de la película, por lo que su corte original de 125 minutos se vio disminuido. Los directores de King Kong hicieron un cameo en la película como los pilotos que disparan al gorila desde un avión mientras está escalando el Empire State. Este cameo fue una forma divertida y sutil de incluir a los propios directores en la película, ya que ambos se conocieron cuando formaban parte de las fuerzas aéreas. King Kong fue filmada principalmente en los estudios de la RKO Radio Pictures en Los Ángeles, California. Para recrear la selva se utilizaron escenarios construidos en los estudios, así como áreas naturales cercanas a Los Ángeles. La combinación de todos estos elementos y recursos cinematográficos supuso un cambio de paradigma en el uso de los efectos especiales, empleándolos de manera magistral para conseguir lo que en la época se podía considerar un efecto muy realista de la acción, hasta tal punto que aún hoy en día se reconoce su tremendo mérito. En su estreno, el film logró recaudar más de $1.700.000, un logro para la industria jamás antes visto. Además de que tuvo varios reestrenos en los años 1938, 42, 46 y 52, aunque en su primer lanzamiento fue cuando recibió más ganancias. El éxito que tuvo King Kong en 1933 tras su estreno hizo que rápidamente se pusieran a trabajar, y para diciembre de ese mismo año ya tenían lista una secuela titulada El hijo de Kong. Aquí participó gran parte del equipo de la primera entrega, aunque el director, Merian C. Cooper, no participó tanto. La crítica no la recibió tan bien. Su trascendencia y relevancia en la historia del cine es tal que King Kong ocupa el puesto 43 en el ranking de las 100 películas americanas más grandes de todos los tiempos, del American Film Institute. En 1991, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.